Un saludo cordial a todos. En esta ocasión vamos a ver un poco de aplicaciones de las funciones lineales, específicamente sobre la función de costos, ingresos y utilidades. Vamos a empezar con la función de costos totales. Recordemos que los costos es el dinero que sale de una empresa para la fabricación de algún producto o poder realizar la prestación de un servicio. Vamos a tener aquí dos tipos de costos, los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos, estos son aquellos que no varían o que no dependen de la cantidad de artículos producidos, es decir, del nivel de producción, pero que son básicos para el funcionamiento de una empresa. Ejemplo de costos fijos es las rentas, si es que se está utilizando algún lugar que no sea propio, servicios como agua, luz o internet, impuestos y seguros. Ahora, los costos variables, estos son los que sí van a depender de la cantidad de artículos o productos producidos. Estos costos, mientras mayor sean las unidades producidas, mayor van a ser. Ejemplo de costos variables, la materia prima, es decir, lo que se utiliza para poder fabricar el producto, la mano de obra, la distribución del producto y comisiones son algunos ejemplos. Y los costos totales. Los costos totales son la suma de los costos fijos con los costos variables. Así que podemos representar esto de la siguiente manera. Costos totales igual a costos variables más costos fijos. Matemáticamente, ¿cómo vamos a representar esto? De la siguiente manera. C de X. Aquí tengamos cuidado, esto no es una multiplicación. Esto representa los costos que están en función o que dependen de X, donde X aquí representa el número de unidades producidas. Es igual a CV por X. Aquí CV es el dinero que se usa para producir una unidad de algún producto. Y X representa el número de unidades. Y aquí CF va a representar los costos fijos. Si comparamos esto con la ecuación pendiente ordenada al origen, que es la ecuación de una recta, podemos observar lo siguiente, que aquí B, la ordenada al origen, representa los costos fijos y M, la pendiente de la recta, representa el costo por unidad producida. Ahora, si realizamos la gráfica de una función de costo, más o menos tendríamos una recta parecida a esta. Esto es un ejemplo. Tenemos aquí la recta, tenemos aquí este punto es la ordenada al origen, es decir, los costos fijos. La recta es creciente. ¿Por qué? Porque a medida que aumentan las unidades producidas, también los costos que se utilizan para esas unidades también van a ir aumentando. Aquí la pendiente va a estar dada en unidades monetarias por unidad, es decir, dólares por unidad, quizá pesos por kilómetro recorrido, etc. Y cada punto sobre esta recta va a estar dado por un par ordenado de valores, un valor en X y un valor en Y. En este caso, el eje horizontal representa las unidades y el eje vertical representa los costos totales. Así que cada punto va a tener ahí un número de unidades, coma, y el costo respectivo. Vamos ahora con la función de ingresos. Los ingresos lo vamos a definir como el dinero que recibe una empresa o un proveedor por la venta de algún producto o la prestación de algún servicio. La función de ingresos se va a representar de la siguiente manera. R de X, es decir, ingresos que dependen del número de unidades vendidas, es igual a P por X, es decir, el precio de venta de una unidad por el número de unidades vendidas. Si comparo esto con la ecuación pendiente ordenada al origen de una recta, podré apreciar lo siguiente, que la pendiente de la recta es en realidad el precio de venta de una unidad. Y en este caso no tengo ordenada al origen. Eso quiere decir que la recta va a partir del origen. Si graficamos una función de ingresos de algún ejemplo, vamos a obtener una gráfica quizá muy parecida a esta. Esta recta parte del origen, que eso que significa que si no se ha vendido ninguna unidad, pues tampoco se va a recibir ningún dinero. La gráfica es creciente, es decir, que a medida que aumenta el número de unidades, también lo va a hacer los ingresos. En el eje X también graficamos el número de unidades vendidas y en el eje vertical el ingreso. Cada punto sobre la recta está dado también por un par ordenado de valores.
donde aquí el primer número representa el número de unidades vendidas, coma, y aquí representa el dinero recibido por ese número de unidades. Y terminamos con la función de utilidades. ¿Qué son las utilidades? Se define como la diferencia que hay entre los ingresos y los costos totales. Esto es, la función de utilidades es igual a la función de ingresos menos la función de costos totales. Si yo represento esto con las expresiones que vimos hace un momento de ingresos y costos totales, voy a tener lo siguiente. Función de utilidades que depende de X es igual al precio de venta de una unidad por X menos, y aquí la expresión de costos totales. Quito estos paréntesis, multiplico este signo negativo con el signo de los términos que tengo aquí, obtengo esto y veo aquí este término y este término tienen un factor en común que es la X, entonces factorizo y llego a lo siguiente. Ahora, comparemos esto con la ecuación pendiente ordenada al origen de una recta y podremos apreciar lo siguiente, que la pendiente de la recta es en realidad el valor de esta diferencia. P menos V, a esto se le conoce como contribución al costo fijo y utilidad o margen de utilidad. Y la ordenada al origen acá representa el costo fijo, pero en este caso aquí este valor es negativo. Si yo realizo la gráfica de una función de utilidades, la recta va a ser similar a esta. Aquí vemos la ordenada al origen es negativa, lo cual coincide con lo que tenemos acá. Y aquí esta función es creciente, es decir, la pendiente es positiva, y es lógico que esta diferencia que tengo acá siempre sea positiva. ¿Por qué? Porque el precio de venta debe de ser mayor al costo de fabricar un producto. ¿Para qué? Para que se pueda recuperar lo que se invirtió y posteriormente haya utilidades, es decir, haya ganancias. Observemos aquí, hay una intersección con el eje X. ¿Qué representa la intersección en el eje X? El punto de equilibrio, es decir, el punto donde los ingresos son iguales a los costos. Así que acá en esta parte tenemos utilidades negativas. Pasando este punto de equilibrio, aquí ya va a haber ganancias, es decir, la utilidad es positiva. Así que en esta primera parte, los costos son mayores a los ingresos. Aquí los costos son iguales a los ingresos. Y en esta parte, los ingresos son mayores a los costos. Aquí ya hablamos de ganancias. Y en esta parte hablamos de pérdidas. En los siguientes videos vamos a realizar ejercicios relacionados con costos totales, utilidades e ingresos. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? Si lo hay, no duden en dejar sus comentarios y les escribiré a la brevedad posible. Muchas gracias por su atención.